Ustedes admiran las góndolas, pero bajo sus pies se encuentra la mayor estafa técnica de la historia. Los han engañado desde la primera lección de historia. Venecia no es un milagro sobre el agua, sino el escenario de una cínica falsificación de ingeniería cuya magnitud pone los pelos de punta. Piénsenlo, una ciudad de piedra que pesa millones de toneladas se asienta sobre un pantano inestable. Nos mienten diciendo que los palacios de mármol se sostienen sobre palos de madera clavados en el lodo. El alerce petrificado en un entorno sin aire es un cuento de hadas muy conveniente para los libros de texto. Pero cualquier ingeniero lo sabe. La materia orgánica en agua salada se descompone, no se transforma en un cimiento eterno. ¿A dónde fueron a parar las montañas de residuos? ¿Dónde vivían los ejércitos de obreros? ¿Y por qué las entradas principales de los edificios hoy están medio inundadas? No es un diseño arquitectónico, sino el rastro de algo aterrador. Me alegra verlos en el canal donde abrimos los abscesos de la ciencia oficial. Hoy vamos a desmantelar este mito ladrillo a ladrillo. Créanme, el primer cálculo de los cimientos de una sola iglesia convierte la historia en polvo. ¿Están listos para descubrir cuántos bosques habrían tenido que ser destruidos en realidad? Las pirámides son un juego de niños. La historia oficial de Venecia nos presenta un proyecto que haría llorar a los constructores modernos con toda su navegación satelital. ¿Están listos para ver las cifras que los historiadores ocultan vergonzosamente en las notas al pie? Bajo los cimientos de tan solo la Basílica de la Salute se clavaron 1.156.657 pilotes. Eso equivale a 3.000 hectáreas de bosque taladas por completo. Ahora escalen eso a toda Venecia. Nos están tomando el pelo con que millones de troncos fueron traídos desde los Alpes en carretas destartaladas por senderos de montaña. Una logística digna de una corporación transnacional. Y supuestamente todo esto lo lograron unos refugiados que temblaban entre los juncos huyendo de los bárbaros. La matemática grita, tales recursos solo están al alcance de una supercivilización, no de migrantes asustados con hachas. Pero los números son solo el principio. El verdadero horror comienza al calcular el tiempo de hincado. Cuando escuchen el cronograma real de los trabajos, entenderán que por leyes de la lógica, esta iglesia no se habría terminado de construir ni para mañana por la mañana. Imaginen una escena espeluznante. Generaciones de constructores nacían y morían bajo el golpe rítmico del mazo, mientras los cimientos de un edificio no estaban listos ni en una cuarta parte. Esto no es un fragmento de una distopía, es la versión oficial de la realidad de la construcción veneciana que nos obligan a creer. Hoy en día, un martinete diésel hinca un pilote en cuestión de minutos, pero en la Edad Media, de cuento, solo existía la maza, un bloque de varias toneladas y pura fuerza muscular. Hagamos cuentas, supongamos que una cuadrilla hinca un pilote en el suelo viscoso en 1 hora. Incluso trabajando como Terminators las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un solo grupo tardaría 114 años solo en completar los cimientos de la Salute. Para cumplir con los plazos, miles de cuadrillas tendrían que haber trabajado simultáneamente en un pedazo minúsculo de tierra. ¿Dónde dormían? ¿De dónde sacaban comida entre el salitre? ¿A dónde iban a parar las toneladas de desechos de este ejército de obreros para que la ciudad no se ahogara en inmundicia antes siquiera de terminar la excavación? Venecia es un fantasma arquitectónico que físicamente no pudo ser erigido con los métodos manuales del pasado. Si los humanos no pudieron construir esto en los plazos declarados, significa que los métodos estaban más allá de nuestro entendimiento. ¿Están listos para escuchar la verdad sobre la madera eterna, que al examinarla resulta ser algo completamente distinto? Los historiadores nos alimentan con un milagro que viola las leyes de la biología. La madera no se pudre porque se ha petrificado, afirman. ¿En serio están dispuestos a tragarse este anzuelo pseudocientífico que se desmorona al primer interrogatorio? Nos insisten con el alerce que supuestamente se convierte en granito en el lodo salado. Pero la madera es materia orgánica. Las bacterias no leen libros de texto, simplemente devoran la celulosa. Para que la materia orgánica sea reemplazada por minerales se necesitan millones de años, no un par de siglos en una alcantarilla.
Los análisis independientes de los cimientos de los edificios son chocantes. No es madera ni piedra. La estructura del material recuerda al hormigón geopolímero, la alta tecnología perdida de la antigüedad. La ciencia oficial se aferra a la versión de los pilotes como a un salvavidas, ya que admitir tecnologías de hormigón en la Edad Oscura derrumbaría instantáneamente toda la cronología establecida de la humanidad. Si los cimientos son piedra artificial, ¿de dónde la sacaron unos campesinos fugitivos? La respuesta se encuentra en los mapas antiguos, que muestran una Venecia completamente distinta a la que conocemos. ¿Están listos para ver la ciudad antes de que fuera devorada por el agua? La ciudad anfibia es la mentira más hermosa en la historia del turismo. Nos han hecho creer que los arquitectos se metieron voluntariamente en el pantano para ocultar una verdad aterradora. Venecia nunca fue planeada como una ciudad de canales. Es la víctima de una catástrofe planetaria. Miren las puertas principales de los palacios, arcos lujosos que hoy están medio sumergidos en un lodo pestilente. Nos mienten con lo de las puertas de agua, pero ¿qué arquitecto en su sano juicio diseñaría una entrada de modo que el moho destruya el interior desde el primer día? Las ventanas de las plantas bajas asoman literalmente por debajo del agua. Esto no es un capricho, es una tragedia. Todo encaja si admitimos que Venecia se construyó sobre tierra firme. Lo que llamamos canales eran avenidas pavimentadas por las que galopaban jinetes. Un diluvio global convirtió los primeros pisos en sótanos y las calles en alcantarillas. La historia oficial silencia el cataclismo, inventando cuentos sobre refugiados laboriosos para que no busquemos los rastros de una civilización perdida. Si la ciudad simplemente se inundó, significa que fue construida con materiales que no temen al agua, y aquí es donde al ingeniero le hierve el cerebro. ¿Cómo transportar millones de toneladas de piedra a través del mar sin grúas potentes ni una flota moderna? La física es una jueza implacable a la que no le importan los cuentos de los historiadores. Intentar cargar un bloque de varias toneladas en una embarcación de madera medieval es una sentencia de muerte tanto para el barco como para la tripulación. Venecia está revestida de piedra de Istria, una caliza ultradensa que trajeron desde cientos de kilómetros de distancia. Estamos hablando de millones de toneladas de bloques monolíticos, un desplazamiento del centro de gravedad de apenas 10 centímetros y la nave se va al fondo. ¿Cómo transportaron esto durante décadas sin pérdidas? Pero el verdadero absurdo es el ladrillo. Para un solo palacio se necesitan 500.000 de unidades. Para cocer tanta arcilla a 1000 grados Celsius, habría que haber quemado los bosques de toda Europa. ¿Dónde están esas fábricas? ¿En una ciudad de madera sobre pilotes? Una sola chispa habría bastado para un incendio de magnitud planetaria ya desde la etapa de los cimientos. La logística de esta construcción no es solo dudosa, es técnicamente imposible para la época declarada. Pero si las piedras y el fuego parecen una ficción, la cuestión de la supervivencia humana en esta trampa está totalmente fuera de toda lógica. ¿Qué bebían 200.000 personas en medio de un pantano salado donde no hay ni un solo manantial? Traten de sobrevivir en el mar sin una gota de agua dulce. Se volverían locos en 3 días. Ahora imaginen a 200.000 venecianos en una laguna salada. Nos dicen que bebían agua de lluvia, pero esta versión se seca más rápido que un charco bajo el sol italiano. Los historiadores señalan los pozos de las plazas. Son cisternas, la arena filtra la lluvia. Suena romántico hasta que activas el cerebro de un ingeniero. Beber, cocinar, las necesidades de las fábricas de vidrio son millones de litros diarios. Las sequías en Italia son normales. Poner un imperio a merced de las nubes es un suicidio estratégico al que ningún dogo se habría arriesgado. Estos pozos son solo la punta del iceberg. Bajo la ciudad se oculta un sistema autónomo cuyas tecnologías se han perdido o han sido bloqueadas. Son restos de una infraestructura de la época en la que la ciudad estaba en tierra firme y se abastecía de gigantescos acueductos. Solo nos dejaron las tapas decorativas y una explicación primitiva que oculta la verdad sobre su grandeza pasada. Pero si lo del agua está atado y bien atado, ¿a dónde iban los desechos? En una ciudad sobre el agua,
la falta de alcantarillado es un apocalipsis garantizado. ¿Están listos para descubrir por qué Venecia no se extinguió por el cólera en su primer año? Una metrópolis medieval sin alcantarillado no es una ciudad, es una bomba biológica. Nos dicen que los venecianos simplemente lo vertían todo a los canales, confiando en las mareas. ¿Se han preguntado por qué la ciudad no se convirtió en una fosa común tras el primer brote de cólera? La versión oficial es una burla. Las mareas se llevaban los desechos, pero la laguna es un sistema cerrado de agua estancada. En esas condiciones, el calor y las bacterias deberían haber aniquilado a la población cada 3 meses. Sin embargo, durante siglos, Venecia fue un centro de lujo donde la nobleza respiraba la brisa marina, no el hedor de un pozo negro. ¿Cómo? La respuesta está escondida bajo el lodo. Bajo los pavimentos se ocultan esquemas de túneles antiguos y colectores herméticos de los que los guías no hablan. Es un sistema hidráulico de extrema complejidad que no podría funcionar estando inundado. Fue construido para una ciudad en tierra firme. Cuando el agua subió, los nuevos dueños solo adaptaron los restos de esa grandeza para sobrevivir en el pantano. Lo que llamamos cimientos fue solo un intento de salvar edificios ya terminados que se hundían. Pero si la ciudad se estaba sumergiendo, significa que no solo intentaron construirla, sino también limpiarla. ¿Están listos para saber qué ocurrió realmente en la Plaza de San Marcos en 1902? En 1902, el corazón de Venecia se detuvo. El gigantesco campanile se convirtió de repente en un montón de escombros. Pero si creen que simplemente se cansó de estar en pie, se equivocan. Las imágenes de aquella caída provocan sudores fríos a los expertos en demolición. La torre no se inclinó ni se desmoronó ladrillo a ladrillo. Se desplomó de forma estrictamente vertical sobre sí misma, convirtiéndose en una montaña de polvo en cuestión de segundos. Es el escenario clásico de una demolición controlada, no del deterioro de los cimientos. ¿Y si la quitaron de en medio a propósito? Corren rumores de que en su interior se descubrieron mecanismos o elementos de energía antigua que eran imposibles de explicar a los turistas. La torre fue reconstruida con una rapidez sospechosa, pero ahora no es más que una caja de hormigón vacía, una imitación de su antigua grandeza. Estamos viendo una copia, mientras que el original, que guardaba los secretos técnicos del pasado, fue borrado de la faz de la Tierra bajo la apariencia de un accidente. Esta limpieza no fue una acción aislada, continúa ahora mismo. Bajo el pretexto de una restauración, se está eliminando de la ciudad todo aquello que invite a hacerse las preguntas correctas. ¿Están listos para saber cómo las tecnologías modernas están borrando nuestro pasado? Mientras ustedes se toman selfies, los constructores borran metódicamente la historia. Bajo el pretexto de salvar el patrimonio, se lleva a cabo una limpieza masiva de pruebas. ¿Creen que están restaurando la antigüedad? No, la están enterrando definitivamente. Observen de cerca la restauración. El mortero antiguo único es reemplazado por cemento común, y los tirantes anticorrosivos de aleaciones desconocidas son desechados como chatarra. Esto no es negligencia, es política. Los soportes físicos, piedras y juntas son destruidos mientras la información sobre ellos se digitaliza con el enfoque adecuado. Para los investigadores es cada vez más difícil acceder al análisis químico de los materiales. Solo nos dejan una reconstrucción moderna que en 20 años no se podrá distinguir del original. Cuando el último bloque auténtico sea reemplazado por una imitación, demostrar la existencia de tecnologías antiguas será imposible. La Venecia original se está convirtiendo en un escenario vacío para turistas. La ciudad se ahoga en un océano de mentiras cubierto por el brillo del estuco. Si se unen estos hechos, la imagen resulta aterradora. ¿Están listos para admitir que solo somos inquilinos accidentales en una casa ajena y grandiosa? Es hora de arrancar la máscara. Nos consideramos la cumbre del progreso, pero Venecia es un reproche mudo a nuestro orgullo. La verdad es que la nobleza veneciana no fueron constructores, sino saqueadores afortunados que poblaron una metrópolis vacía después de que las grandes aguas retrocedieran. Las tecnologías en Venecia aparecieron de repente y al más alto nivel,
sin etapas de evolución. ¿Dónde están los planos? No existen. Esto explica por qué la construcción comenzó directamente con obras maestras, y los secretos de los maestros se custodiaban bajo pena de muerte. Los nuevos habitantes no comprendían la esencia de los mecanismos que heredaron, simplemente los imitaban hasta que estos se rompían. Clavaban pilotes en muros que se hundían, intentando reforzar lo que había permanecido en pie durante siglos. Somos salvajes que han encontrado una nave espacial y la han convertido en un almacén de grano. Venecia es un artefacto de una civilización que fue mucho más poderosa e inteligente que la nuestra. Precisamente por eso, bucear en los canales e investigar los cimientos está prohibido por ley. Allí se ocultan las pruebas de nuestra insignificancia tecnológica. Las piedras no saben mentir, a diferencia de quienes reescriben los archivos. Mientras la ciudad no se haya hundido bajo el agua, tenemos la oportunidad de leer el mensaje del pasado. ¿Están listos para escuchar el veredicto final de la historia? Venecia se hunde, llevándose consigo la última oportunidad de conocer la verdad sobre nuestro pasado. Cuando la piedra original sea sustituida por un simulacro de hormigón, la mentira oficial se convertirá en la única realidad. ¿Están dispuestos a ser simples espectadores en este teatro histórico de pacotilla? Vivimos sobre las ruinas de un mundo que fue mucho más grandioso que el nuestro. Nos tomamos selfies frente a palacios y creemos cuentos de hadas sobre refugiados y el alerce milagroso. Pero las piedras no mienten. En ellas están grabadas las proporciones de la proporción áurea y la composición de geopolímeros que sobrevivieron a una catástrofe. Somos inquilinos accidentales que queman parqué antiguo para calentarse, sin darnos cuenta de que estamos en un palacio real. Nos han inculcado que esta es nuestra construcción moderna para que no nos atrevamos a buscar a quienes poseyeron el mundo antes que nosotros. ¿Han empezado a ver las postales de otra manera? Denle a me gusta. Es la señal de que vamos por el buen camino. Suscríbanse. Nos esperan nuevas ciudades fantasma y pruebas que la ciencia sueña con enterrar. Escriban en los comentarios, ¿qué vieron ustedes en Venecia con sus propios ojos? Su observación podría derribar este muro de mentiras.